Ahí está. Bueno. Entonces. Otro comentario. Yo asumo que, porque nadie chilló hasta ahora, digamos, con eso, todo el mundo tiene RStudio, están pudiendo acceder a R desde algún lugar, ya sea desde acá, desde una terminal. En caso de que no, yo el ejercicio se los preparé también en esta página online, por si las dudas, donde pueden correr el script online, básicamente. No lo pueden ir corriendo línea por línea, que eso es lo lindo que tiene el RStudio, pero para después, acá tienen esta paginita, que está buena, REPL se llama. No logré encontrar algo como el Google Colab o alguna de esas cosas más copadas que tiene Python, que se puede usar para R, así que sea un poco más interactivo. Pero bueno, esto funciona. Bien. Vamos al script entonces. Entonces esto va a ser básicamente un repasito y de nuevo les vuelvo a repetir, si pueden tengan abierto el script 18 del 5 del 21, el que no dice ejercicio. Cosa de ir pudiendo correr el código a medida que lo voy corriendo yo y no sé, que puedan chequear si les salta alguna duda o alguna cosa. Entonces, como les decía, tenemos este dataset. RStudio tiene esta opción View Dataset que permite verlo un poco como si fuera un Excel. Y bueno, muestra acá información esta de los terrenos. Son todos terrenos, al menos hasta lo que llegué a chequear yo. Aclaran que están en venta. La información que vamos a usar es el área de los terrenos. Fíjense que hasta está la dirección. El precio en dólares. Y la comuna vamos a usar. Uno podría haber usado el barrio también o alguna información así un poco más detallada, pero me pareció que con una separación en 15 alcanzaba para ver las cosas que vamos a ver en esto. Por razones que van a quedar un poco más claras, llamé X a los metros, Y al precio y Z a la comuna. Por razones que van a quedar un poco más claras después. No sé si complete la frase. Bueno, estas son algunas funciones que ustedes ya conocen básicamente. Vienen usando el promedio. Todo lo que les voy a mostrar ahora va a ser usando la variable I, que es el precio, como les decía. Lo que me gustaría que se puedan llevar acá es como ciertas alertas de qué es lo que hace cada función. Entonces, por ejemplo, el promedio, ¿qué es? Es sumar todos los valores de la variable y dividir por la longitud, ¿no? Por la cantidad de observaciones que tengo. Entonces eso sería sumar todos los valores de I y dividir por la longitud de I. Y da lo mismo. Digo, para que tengan en claro, R calcula el promedio de una forma que podríamos pensarlo así. La mediana, yo sé que lo vieron en la teórica, sabemos que desde la teoría es el valor de I que deja el 50% de probabilidad a un lado y el 50% de probabilidad al otro. En términos de una muestra que tengamos, lo que estamos pensando es que la ordenamos, la muestra, desde el menor al mayor y nos queremos quedar con un valor que esté en la mitad. Y bueno, la forma de elegir ese valor cambiaba dependiendo de si la cantidad de elementos que teníamos era par o impar, porque si son impares, me quedo directamente con el que está en el medio. Pero si son pares, tengo un problema ahí, porque no sé si quedarme con el de la izquierda o el de la derecha. Y bueno, entonces lo que se hace es el promedio entre esos dos, que es un poco lo que les muestro acá, ¿no? Fíjense, la longitud de I es par, entonces
Entonces fíjense, yo tengo esta función sort, que si se fijan, yo agarro un i del 1 al 10, y si le hago sort, lo que me hace es ordenarlo. Esto lo vuelvo a repetir por si las dos, estoy agarrando los primeros 10 elementos de i. Y bueno, también tiene una opción que sirve si quiero ordenarlo de menor a mayor o de mayor a menor. Por si les sirve para esto. Y entonces acá estaría calculando la mediana a mano, ¿no? Porque lo que hago es ordenar ahí y quedarme con el elemento que está justo en la mitad de i. Acá me estaría quedando con el elemento que está en la mitad de i más 1, y hago el promedio entre esos dos. Y bueno, para que vean, la mediana la calcula de esta forma, ¿no? Acá no hay muchas opciones tampoco, entonces las cosas hacen lo que uno esperaría. La varianza. Bueno, eso es lo que da la varianza con la función automática de R para i. Todavía no me preocupo mucho por cómo son los valores, pero pueden ir viendo que es bastante grande. Y así es como la calcularíamos, digamos, convirtiendo la E de esperanza en min, si lo hiciéramos a mano, ¿no? Lo que estoy haciendo es calcular el promedio de la diferencia entre i y la media de i al cuadrado. Y ahí pueden ver que da algo muy parecido, pero un chiquitín distinto. Y eso tiene que ver justamente con el denominador, que es que para ser insesgado, que es algo que vamos a ver más adelante, ¿cómo es? El cálculo que hace el R, en vez de dividir por n, que sería lo que haríamos si estuviésemos haciendo el promedio, divide por n-1. Entonces ahí sí, recuperamos el mismo valor. Entonces acá, para que tengan la alerta prendida, R hace esta cuenta, no esta. Bueno, también está la función que calcula el desvío estándar, que es la raíz cuadrada del otro, y esa también trabaja con el n-1. ¿Sí? ¿Pudieron abrir el script? ¿Alguien lo pudo abrir? ¿Nadie lo pudo abrir? Yo lo puedo abrir. Teléfono, así que está un poco difícil. ¿Cómo? Escuché un poco. Que yo estoy con celular, así que está un poco difícil. Ah, bueno. Perfecto. ¿Pero tenés una compu a la cual puedes acceder después? Para saber. Sí, después pasa que por el momento la están usando, así que por eso estoy con teléfono. Bien. Bueno, acá tenemos otra medida de variación de alguna forma, que es la MAD, que como vieron en la teórica, lo que hace es calcular la mediana de la diferencia entre, lo escribo así como general, la mediana de los módulos de la diferencia entre x y la mediana de x. Entonces fíjense que es algo muy parecido a esto, pero por un montón de razones en las cuales no nos vamos a meter mucho en esta materia, es más robusto, en el sentido de que si pasa algo raro, hay un valor que está muy fuera del rango del resto de los valores que estamos considerando, la mediana se altera menos. Entonces, lo calculamos hacia ciegas, lo comparamos con el equivalente de hacerlo a mano. Fíjense, la función abs lo que hace es calcular el valor absoluto y nos da otra cosa. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que está haciendo R distinto? Y de nuevo, tiene que ver con las propiedades de estos estimadores, que las vamos a estudiar un poco más adelante, pero en R lo que hace es multiplicar esta mediana por una constante que en principio es distinta de 1. Entonces, si queremos que nos devuelva esto mismo, lo que tenemos que hacer es esta operación. Agregarle que el constant sea igual a 1. Y ahí si lo uso así, me da lo. Bueno, estas son dos funciones que sirven para resumir un poco la variable.
summary me da un resumen del rango de la variable. Fíjense, me dice el mínimo. Perdón, ¿hubo una pregunta? Por ahí un micrófono que había quedado abierto. Me da el mínimo, me da el máximo, me da los cuartiles, la mediana y la media. Y un poco ya con esta información uno puede empezar a ver, por ejemplo, que la media está corrida hacia la derecha de la mediana. Y como vamos a ver, eso tiene que ver con que la distribución de los precios de los terrenos es muy asimétrica. Y bueno, y después la función que calcula los cuantiles, que en principio me los devuelve para los 0, 25, 50, 75 y 100%, pero si yo acá le agrego una tira de números, puedo lograr que me los calcule para otros valores. Bueno, acá les armé una funcioncita que calcula la función de distribución acumulada, pero en su versión muestral. Fíjense, recibe un valor en el cual lo queremos calcular y una tira de datos, ¿no? Serían las observaciones, y lo que hace es calcular el valor como el promedio de los valores que son en las observaciones que son más chicos que el que quiero considerar. Fíjense que hacer esto, ¿no? Si yo hiciese zoom acá, lo que va a hacer es contarme la cantidad de casos en los cuales mi tira de observaciones es más chica que el valor que estoy considerando. Al hacer min, lo que estoy haciendo es sumarlos primero y después dividirlo por el total de observaciones que tengo. Entonces obtengo la fracción de casos que son más chicos o iguales que el valor x chiquita. Y bueno, eso es básicamente la definición de la f muestral. Fíjense cómo yo quiero que esta función, poder usarla para calcular en muchos x después, me viene bien la función vectorize, que sirve para vectorizar uno de los argumentos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la función se aplique una y otra vez sobre cada uno de esos valores que le di, pero hay que tener el cuidado de aclararle que solo quiero vectorizar el argumento x chiquita, ¿no? Corrí esto así. Bueno, acá les puse, después esto lo pueden chequear, compárenlo con esto y van a ver que si hacen esto a lo bruto, no va a funcionar bien la función. No va a hacer lo que quieren porque va a tener vectorizados los dos argumentos a la vez. Bueno, acá me armé un vector de y chiquita con esta función sec, que lo que recibe es un punto de partida, es el from, hasta donde quiero ir, y después tiene dos opciones. Le pueden dar un paso by o la cantidad de elementos que quieren, como acá para hacer un gráfico le puse 100 puntos. Y bueno, y ahí tenemos un grafiquito que calculo que no se ve porque estaba el chat. Ahí si esto está así, los tapa, porque tengo las imágenes encima, no sé si tapa. Por ahí para el video va a tapar, así que lo chico. No, no se ve. Ahí está, ahí se ve. Sí, sí. Y bueno, fíjense sobre esto podemos empezar a graficar las medidas resumen que teníamos de antes. Por ejemplo, promedio y mediana. Pero bueno, es medio difícil leerlo desde acá, ¿no? Lo único que vemos es, de este gráfico, que la F crece muy rápido en un primer tramo, ¿no? Podríamos decir que hasta 2 millones, ¿no? Porque los ticks están en 0, 2 millones, 4, 6, 8. Más o menos hasta 2 millones crece muy rápido y después es como que se estanca. Entonces eso lo que ya nos va diciendo es que
¿cómo es? Todos los digamos, la distribución va a cambiar rápidamente acá, va a haber mucho cambio en esta región, y después medio que se va a estancar, no va a haber mucho cambio en la función de densidad. Pero bueno, vamos a verlo directamente, que es más claro. Entonces, si tuviésemos una variable aleatoria discreta, uno lo que podría hacer es querer calcular algo así como una función de probabilidad puntual, pero como acá el precio de alguna forma es continuo, está bien, es cierto, no te cobran medios de dólar, podríamos pensar que está en unidades de dólar, pero igualmente sigue siendo demasiado fina esa categorización, ¿no? Nos va a hacer perdernos de lo que está pasando. Entonces, la mejor opción es hacer un histograma. Un histograma, como ya vienen viendo hace rato, es un gráfico con barritas donde la altura de cada barrita cuenta o bien la cantidad de casos que caen en el rango que ocupa esa barrita o la proporción de casos. Pues, o es cantidad total o es fracción del total, que termina siendo de alguna forma algo más útil para comparar densidades. Entonces, fíjense, lo que especifico acá es la cantidad de bins que voy a querer, y lo que necesita R para la función esta ist que calcula el histograma es los puntos de corte de los bins. Entonces, fíjense, yo corro esto, me faltó este. Y lo que tengo es que, por ejemplo, el comienzo del primer bin va a estar en 795, ese bin va a terminar en 91.696, el segundo bin va a empezar en 91.696 y va a terminar en 182.597 y así. Entonces le pido que me haga el histograma. Ahí tienen un poco lo que es. Fíjense, si yo cambio la cantidad de bins, vamos a ver algo parecido, pero se empieza a perder detalle. Y si me voy a números muy altos de bins, se vuelve algo muy ruidoso, porque empiezo a fijarme con demasiado detalle en cada valor de terreno posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá se ve que agarré un montón de terrenos con este precio y al lado no hay nada. Y no me es muy útil para entender qué pinta tiene esta distribución. Entonces, medio artesanal encontrar un valor en el medio que nos permita ver la forma de la distribución sin perder demasiado detalle, ¿no? Pregunta, entonces, Sí. cuanto más n bins no significa que no nos va a ayudar justamente. Eso es lo que querés decir. Porque Y con 1000 quiero decir medio que que se vuelve claro, quiero ruidoso. decir que hay como un punto medio que es óptimo, porque fíjate, si yo pongo 10 bins, me deja de ayudar también. ¿Por qué? Compara esos dos gráficos. Acá se ve que valores muy bajos, no hay nada. Sube, sube, sube hasta que hay un pico en un lugar y después vuelve a bajar. Entonces, si yo pongo muy pocos bins, me pierdo lo que pasa para esos valores muy, muy bajos. Lo único que veo es que hay un pico acá y después baja un montón. Ahora, si me voy a cantidades de bins altísimas, 1000, se vuelve muy ruidoso. Y entonces tengo picos en lugares que de alguna forma no significa que sea realmente más probable, no sé. Comparemos esto, por ejemplo, acá este valor. Supongamos que es, no sé, 7.5 millones. No es que realmente es más probable 7.5 millones que 7.4 millones. Para entender la forma de la distribución, ¿no? No es que hay algo que dice, no, el 7.5 es fundamental, sino que sencillamente por alguna cuestión cayeron más precios ahí, pero lo que a mí me interesa ver es que
algo de esta pinta, me dice, mira, para precios muy, muy bajos, no hay terrenos. Después aumenta la cantidad de casos, tengo más terrenos, y después empieza a bajar, va cayendo, como escalonadamente, ¿no? Casi un poco más suave que lo que estábamos viendo antes, y después los valores se quedan siendo bajos. ¿Sí? Claro. Y ese número de bins voy probando, no es que tengo alguna forma de decir, bueno, más o menos esta cantidad me va a dar una cosa potable para poder ver qué distribución tiene esto. Lo que te puedo decir es, hay criterios para elegir la cantidad de bins, pero son esos criterios. No hay una regla absoluta, digamos. Porque de alguna forma te está mostrando algo un poco más cualitativo, ¿no? Uno lo que querría es tener el tamaño de bin infinitamente chiquito y infinitos datos. Si vos tuvieses infinitos datos y el tamaño de bin infinitamente chiquito, estarías súper seguro de lo que estás haciendo. Porque tenés todos los datos que existen, básicamente, entonces puedes saber perfectamente dónde sí puede tomar valores la variable y dónde no. Ahora, en la realidad, no vas a tener infinitos datos nunca, entonces no vas a poder aspirar a ese nivel de precisión. Si querés, lo que vos tenés que chequear es, bueno, estas cosas, que no se vuelva muy ruidoso, que no pierda mucho detalle al aumentar la cantidad de bins, que no baje mucho la cantidad de cuentas. Fíjate ahí, el pico está en 100. Cuando yo lo aumento a 1000, el pico baja a 20. ¿Por qué? Porque ya es tan chiquito el bin que no estoy logrando enganchar muchas muestras en ningún casillero. Entonces hay que cuidarse de eso también. Claro, entonces es como que tenés que ir buscando para que puedas obtener en el histograma una distribución conocida, ¿no? Sí, o algo que te dé algún indicio de qué es lo que qué es lo que estás viendo. Claro, La porque... distribución puede no ser conocida igual, ¿no? Ah, bueno, Puede pasar, pasa en la realidad que no todas las distribuciones son conocidas. claro. Y una Buenísimo. consulta, porque yo pensé que esto lo íbamos a evitar con eso que habías dicho antes del MAD, digamos, de la media absoluta, que yo entiendo como que, o sea, yo lo veía como, no sé, una conjunta que tenés muchos puntos en algún lugar y hay mucha densidad y bueno, de repente tenés un punto lejos y lo despreciás, digamos, que más o menos vendría a ser este caso, digamos. O sea, mi pregunta es si no podríamos como aumentar los n's para ver la distribución del histograma y después como acotar el entorno en el cual analizamos, digamos, teniendo en cuenta la cantidad que hay en cada lugar. Entiendo. Creo que entiendo la pregunta y lo que te voy a decir es, espera un cachito a que lleguemos al boxplot y ahí la respuesta que confío que te vas a convencer es que, porque de alguna forma lo entiendo que me estás diciendo es, bueno, de alguna forma estos valores que están por arriba de, no sé, 3 millones son outliers, ¿no? Son como ruido. La distribución buena está por acá abajo, ¿no? Claro, sí, sí. Pero eso es falso, porque no, esos terrenos con precios altos existen y tienen un sentido. Después vas a ver en los gráficos que de alguna forma es que son terrenos muy grandotes o que están Claro, ubicados en regiones que son más caras. claro. Entonces, Palermo Hollywood. no los querés tirar, digo, son información real. Lo que pasa es que justamente no tenés que ajustar los datos a la realidad de las distribuciones conocidas y los modelos que vos conoces, sino intentar apoyarte en esas cosas para entender algo que probablemente escape a las cosas más fáciles, ¿no? Oh, ok, ok. Sigamos. Perfecto. Bueno, este comando, frec, lo que me permite es, como les decía, tener cada bin normalizado por la cantidad de casos que tiene. Y entonces ahora el gráfico pasa de estar en escala cantidad de cuentas, cantidad de terrenos que hay en cada caso, para convertirse en fracción. Y esto es útil, de nuevo, en esta idea de querer compararlo con una distribución conocida, que no lo vamos a hacer en este caso, pero si lo tienen que hacer,
¿Por qué? Porque, por ejemplo, un gráfico de una distribución gamma, que si quieren tiene una pinta, podría uno querer fitearlo una gamma, no sé si andará bien, pero es la primera que me viene a la cabeza. Nada, es una función que va a integrar 1. Y acá yo, sí, en el gráfico original lo que tengo es que esto, la suma de todas las alturas de las barritas, lo que me va a dar tiene que ver con la cantidad de casos, no con la cantidad, no con un área, digamos. Entonces, conclusión, cuando quiero comparar con la distribución, uso esto. Algo que no agregué acá y se los menciono, es que si yo hago h igual al histograma, además de graficármelo, que grafique se puede cancelar con plot igual false, y no lo grafica. En la variable h me guarda el histograma, entonces fíjense, tengo los breaks, que son los mismos que usé antes, counts, la densidad, que es lo que estamos viendo ahí en el gráfico, los mids, que son los centros de cada bin, y bueno, más información. Entonces, si necesitan usar como función, como dato el histograma que armaron, también lo pueden agarrar así. ¿Sí? Bueno, entonces acá podemos volver a ver. Vamos a ponerle un poco más razonable esto. Un poco mejor. Ahí está. Este call lo que hace es sacarle el color. Porque como ahora le voy a poner rayitas de colores encima, si no, no se veía nada. Y ahí tenemos en rojo la media. Sí, perdón, en rojo la mediana y en azul la media. Y entonces está esto que les decía antes, que la media está cayendo a la derecha de la mediana, y eso tiene que ver con todos estos valores que están acá, porque la mediana, ¿qué es lo que hace? Me captura el valor que queda dejando la misma cantidad de casos a izquierda que a derecha. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si este numerito que está acá, cerca de 9 millones, yo lo muevo a 40 millones, a la mediana no le va a importar, porque va a seguir siendo este el número que cae a la mitad entre todos. Pero la media se va a mover un montón a la derecha, porque es el promedio de todos los precios de los terrenos, ¿no? Por eso está tan en tema ahora con todas las cosas estas de aprendizaje y eso, usar cosas que tienen que ver con la mediana, que es más robusta en ese sentido, que es más insensible a estos outliers, si quieren pensarlo como outlier, aunque en este caso no serían outliers, son valores de terreno. Bueno, ahí les había agregado, fíjense que con esta función axis, lo que puedo trabajar es agregar cosas en el eje, y entonces side me dice qué eje, en este caso es el eje 1, que es el eje X, y en estos lugares le pongo ningún label, pero me hace rayitas para poder detectar más o menos por dónde están cayendo estos valores. De nuevo, esas son huevadas de hacer los gráficos, pero ahí les queda un ejemplito. Y bueno, y entonces ahí en líneas punteadas azules tenemos la media más o menos un desvío estándar. Y fíjense que por la forma que tiene esta distribución, de alguna forma la desviación estándar no es tan útil, ¿no? O sea, pensar en la media más o menos un desvío estándar no me ayuda tanto a entender el rango de la variable, porque fíjense, la media menos un desvío estándar ya cae por debajo del valor más chico que realmente exista. De hecho es negativo, ¿no? Bueno, la media más un desvío estándar captura un pedazo grande de la distribución, y ahora vamos a ver cuánto captura esto de la distribución. Pero esto, de nuevo, fíjense que tiene que ver con el rango tan largo que tiene esta variable de los precios. La mediana más o menos el MAD, ahí lo tienen, que quizá está un poco difícil de ver, pero en líneas punteadas rojas, y fíjense que ahora sí es algo que es mucho más chiquito, y que me captura
bastante lo que hay en el centro de la distribución, fíjense. En la mediana más menos un MAD, sí estoy capturando ahora la mitad de la distribución. Ahora vamos a ver. Y bueno, y acá les agregué para que vean los cuantiles donde caen, que ya esto nos dice un poco más o menos cuánto va a ser el cubrimiento de la distribución que hace la mediana más menos un MAD, que es, fíjense, la mediana menos el MAD cae prácticamente en el cuartil 1, el 25%, y la mediana más un MAD cae en el 75%. Entonces ya eso nos da una idea de que esto, ¿no?, la mediana más menos el MAD, va a cubrir el 50% de la distribución, mientras que la media más menos la desviación estándar va a estar cubriendo mucho más. Para calcular eso exactamente, lo que hago es, bueno, de nuevo, esto es min, en este caso significa fracción de casos, ¿no? Y lo que pido es que la variable sea más chica a la media más un desvío, y que la variable sea más grande que la media menos un desvío. Y fíjense que cubre del 92% de los casos con esto. Mientras que, bueno, en la mediana más menos el MAD cubre del orden del 50%. Y eso nos dice que de alguna forma, esto que les decía, ¿no?, tomar la media y la desviación estándar como resumen de la distribución no es tan útil. En los casos que veníamos trabajando, por ejemplo, para la gaussiana anda en el 60%, lo que daría esto. Que bueno, que de alguna forma sí está capturando como la mitad de la distribución, ¿no? Eso es lo que te dices. Bueno, el grueso de la distribución está en esta región, la mitad aunque sea. Acá es como que se está excediendo, y eso tiene que ver, ya no lo vuelvo a decir más después de esta vez, con el rango largo de valores que tienen los precios, que no necesariamente son outliers. Bueno, el boxplot. El boxplot es un gráfico que de alguna forma resume toda esta información, ¿no? Mete información de la mediana, de la desviación estándar, de los cuartiles, y lo que consideraría outliers en principio, si la distribución fuese algo más parecido a una normal. Fíjense, ahí en rojo les pongo la mediana, entonces pueden ver que la línea negra del boxplot representa dónde está la mediana, la media más o menos una desviación estándar, por donde caen las barras de error, los bigotes. Pero R es un poco más astuto, y entonces en vez de dar eso directamente, lo que hace es, acá se queda en el mínimo, ¿no? Este es el mínimo de los valores, porque no tiene sentido irse más allá. Y acá tenemos los cuantiles que nos dan el ancho o el tamaño de la cajita esta, ¿sí? Entonces fíjense, tenemos la mediana, los cuartiles, la desviación estándar, más o menos la media. Y los puntitos que caen afuera de eso se toman como outliers en principio. Pero bueno, insisto, no tienen por qué ser outliers. Sencillamente lo que te está diciendo esto de la distribución es que son puntos que caen muy lejos de donde está concentrado el grueso de la probabilidad, o el grueso de la fracción de casos. Y bueno, esto les puede ser útil en algún ejercicio, que es, si yo quiero hacer boxplot, pero separando por una variable, usando esta notación, lo que le estoy diciendo a R es: haceme boxplots, pero en función de Z. Z era la comuna. Entonces, usando eso, obtengo un gráfico que, fíjense, me da un boxplot distinto para cada comuna. Y bueno, esto está buenísimo para comparar, ¿no? Ahí les agregué la mediana general en rojo, y bueno, de acá uno rápidamente viendo esto puede saber si hay, por ejemplo, la comuna 1, la comuna 2, la 13 o la 14 tienden a tener precios
más altos que la mediana general, mientras que, no sé, la 8, la 9 suelen ser más baratos. La verdad que no me acuerdo qué número tienen las comunas y no miré de nuevo la imagen como para poder relacionar esto con las zonas de las ciudades, o sea, lo que ustedes si se quieren divertir. Pero bueno, está interesante. Y bueno, y ahora por último, ¿no? Vamos a hacer a relacionar un poco el precio con la cantidad de metros cuadrados del terreno, que por eso lo dejé como X, porque es lo que uno pensaría como variable independiente de alguna forma, ¿no? Uno lo que pensaría es, vos decime qué tamaño tiene el terreno y yo te digo cuánto cuesta. Bueno, se ve que hay mucha dispersión, ¿no? O sea, no es tan obvio que haya una relación de ese tipo. Si vemos que hay algo que acá parece crecer, ¿no? O sea, parece bastante convincente la idea de que si aumentan los metros cuadrados del terreno, en general el precio del terreno va a crecer. Pero después yo tengo estos terrenos enormes que no son tan caros. Y esto, por ejemplo, que es mucho más chiquito y el tamaño no es tan grande. Y de nuevo acá, fíjense cómo hay que tener mucho cuidado con qué es lo que uno está queriendo considerar o no outlier. No hay que apurarse a querer tirar datos, porque en principio puede haber una explicación para por qué este punto cae acá. Puede tener que ver con la zona de la ciudad en la que está, no sé, algo histórico, otra información que no esté apareciendo en el dataset, y sencillamente tirarlo porque cae en un lugar que a mí no me convence, es riesgoso. Me voy a perder parte de la información, ¿no? Bueno, los ggplots, que esto lo haré específicamente porque lo piden en un ejercicio, lo que hacen es graficar los cuantiles de y versus los cuantiles de x. Ahora, con lo que hay que tener mucho cuidado acá, primero veamos qué es la información que me da este gráfico. Lo que nos dice es que al principio, de alguna forma, los dos rangos de valores van creciendo juntos, ¿no? O sea, yo me aumento un 25% más de probabilidad en la distribución de X, que eso equivaldrá a moverse hasta el cuartil, hasta el primer cuartil, y en Y me voy a mover algo que es parecido, es proporcional de alguna forma, ¿no? Quizás sea un poquito más o un poquito menos, pero se ve como una línea recta. Entonces, esta región nos muestra que si ordenamos las variables crecen juntas. Y lo que nos dice este último tramo es que de acá de alguna forma se saturó Y, o sea, el precio ya no aumenta más, pero el rango que le queda a la cantidad de metros cuadrados del terreno es grande todavía, queda mucho. Entonces, de alguna forma nos estaría mostrando que el rango de la variable Y se satura más rápido que el de la variable X. Ahora, ¿cuál es el tema con esto? Para hacer este gráfico, comparémoslo con este, ¿no? Acá estoy agarrando para cada propiedad su valor y su cantidad de metros cuadrados. Cuando hago el ggplot, rompo las correlaciones entre las variables. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es ordenar X de menor a mayor, ordenar Y de menor a mayor, y ya al hacer eso rompí las correlaciones entre X e Y. Y bueno, estoy graficando cómo crecen juntos, pero bueno, hay una parte de la información que me estoy perdiendo, ¿no? Que es cómo están relacionados X e Y. Bueno, acá está graficado como una liñita, no hay mucha novedad. Fíjense si en general los plots de R, si yo le pongo type L, me va a graficar como una línea. Si no, por default lo hace con puntitos, y este PCH lo que representa son el tipo de los puntitos. Y bueno, acá para que viesen los cuantiles, como se van cruzando, ¿no? Entonces lo que me vincula una línea con la otra es estar en el mismo cuantil de ambas variables. Bueno, entonces, veamos algunas de las medidas que las vinculan a las dos variables. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, me van frenando ustedes cuando tienen la función de correlación
Este es el coeficiente de correlación. No lo puse acá, pero también está el que calcula la covarianza entre las dos variables. Fíjense qué importante acá el tema del coeficiente de correlación, como charlábamos en un momento, que es un número que va entre -1 y 1, versus la covarianza, que es un número que tiene, en este caso tiene unidades, fíjense, de dólar multiplicado por metro cuadrado, o sea, es súper difícil de interpretar. Yo qué sé si este número de acá abajo es un número grande o no tengo ni idea. En cambio, la correlación yo ya sé que está entre -1 y 1, una correlación de 0.5, bueno, están correlacionadas las dos variables. Tengo una duda de lo anterior, Sí. del cucuplot. Perfecto. Vos dijiste los ordena, ¿no? Para que por eso quede esa línea, esa cosa ascendente. Lo que no entiendo es para qué sirve hacer el cucuplot bajo. Porque si rompe las correlaciones, ¿para qué serviría hacerlo? Y ahí yo ya, o sea, está el análisis que te hice yo recién del tema de los rangos. En mi uso particular, yo nunca lo tuve que usar. No sé si alguno del resto de la cátedra tiene un buen ejemplo para dar donde el cucuplot es muy útil. Lo vas a tener que usar en un ejercicio de la guía. Perdón, sí que me repetí la pregunta. No entendí. ¿Para qué cuál fue sirve el la- cucuplot en la vida real, básicamente? No, Entonces, eso sí, pero la pregunta concreta, ¿qué fue? ¿Que rompe las correlaciones? No entendí. no, lo que les mostraba es que las dos variables están siendo ordenadas cuando se hace este gráfico. Mm. Entonces, Bueno, se no, pierde yo la información. te puedo decir para qué se sirve el cucuplot. Cuando vos haces, digamos, en general el cucuplot se usa para ver si tus datos tienen una distribución que vos pensás que tienen, por ejemplo, normal, para ver si tus datos tienen una distribución normal. Y bueno, ¿eso para qué se usa? Para Porque comparar con la normal, en definitiva. claro, pero digo, hay muchos procedimientos que funcionan cuando los datos son normales y cuando no. Hay muchos, hay algunos. Entonces, si vos querés aplicar uno de esos procedimientos, por ahí te haces un cucuplot para ver si los datos son normales o no son. Si no, no lo puedes aplicar. Buenísimo. Te puedo aportar. Muchas gracias. Sí, esa es la respuesta clarísima. Bueno. Entonces, el cálculo de la correlación, acá les puse para que puedan comparar, hacerlo a mano, entre comillas. Entonces calculo la covarianza a mano y calculo la correlación dividiendo la covarianza por los dos desvíos estándar calculados a mano, y era para que viesen que da lo mismo. O sea que el cálculo que está haciendo el RC. ¿Sí? Y bueno, por último, un ajustecito entre las dos variables, x e y. El ajuste es de esta pinta, y igual a alfa más beta por x, y acá están los dos valores de beta y alfa, como se calculan en base a estos numeritos que calculé antes. Y para graficarlo esto así a lo bestia, me armo una variable x chiquita que recorre el rango de x, y me armo básicamente una línea, ¿no? Con esta función lines, grafico líneas. Y bueno, es una función lineal de x. Fíjense que no es muy... Al menos a mi ojo no me pareció muy ilustrativo este ajuste, ¿no? Que de nuevo eso tiene que ver con que para un mismo tamaño de terreno hay mucha variabilidad en el precio. Entonces no es tan informativo el tamaño del terreno en relación al precio. Si yo quiero rehacer este ajuste, pero usando funciones de R más rápida, podemos usar esta función LM, que sé que la vieron en el video de la teórica. Fíjense que usa la misma notación que usamos para lo del boxplot separado por comunas.
Y ahora, si yo quiero usar esto para hacer un gráfico y poder compararlo, la función que me sirve es predict. Predict lo que recibe es un modelo, o sea, fíjense que esto no es un número, es un objeto tipo modelo en definitiva. Y entonces yo con predict puedo pedirle a mi modelo que prediga qué valor tendría que dar para los datos que le voy a dar en esta variable newData, que tiene que ser un data frame siempre, donde las columnas de ese data frame son los datos en los cuales quiero calcular. Entonces fíjense, le estoy diciendo, predecime, usando el modelo, los valores que tendría que dar para estos x chiquita. Y lo gráfico y da lo mismo. Es lo mismo que el otro cálculo. Me ahorro cuentas, ¿no? Y bueno, y acá les mostraba como una de las cosas que uno se puede poner a chequear con esto es, cambio el orden de las variables, pongo x en función de y, o sea, ahora quiero predecir el tamaño del terreno en función del precio que tiene. Esto es el mismo gráfico pero al revés. Y ahora fíjense que el ajuste me da otra cosa. Lo volvemos a graficar todo en la escala original. Y fíjense que los ajustes dan cosas distintas. Y eso tiene que ver con que no es... digamos, no es lo mismo despejar y en función de x acá, en esta fórmula, que habría que pasar el alfa restando, el beta dividiendo, que cambiar x por y acá y cambiar el rol que tienen las variables. No me va a dar el mismo ajuste. Y eso tiene sentido, ¿no? Porque no es necesariamente la misma información que me da saber el precio y que me pregunten por el terreno que la información que tengo si me preguntan por el precio y sé el tamaño del terreno. Ya iremos viendo, calculo, o se irán encontrando en la vida múltiples maneras para chequear estas cosas, pero les dejo con esta inquietud de que dependiendo de qué variable ajuste en función de la otra, me voy a encontrar cosas distintas. ¿No está? ¿No? No, bien, perfecto. Bueno, eso era lo que les iba a dejar del script. Calculo que con esto pueden hacer la mayor parte de la práctica. Al menos los primeros ejercicios seguro de la práctica 6. Y como ejercicio para que resolvamos ahora y lo charlemos un poco, les dejo ahora, si les parece, 15 minutos para que lo empiecen a mirar. Está todo subido al campus, el script con las preguntitas y con el dataset, que no es el mismo, fíjense. Acá lo que hice fue, en vez de considerar el precio exacto y el tamaño exacto de cada variable, lo resumí en algunos niveles. El precio, bajo, medio o alto, y el tamaño, chico, medio, grande o gigante. Y bueno, y lo que piden en el ejercicio es básicamente estimar una cantidad de probabilidades puntuales de distintas cosas. Así que bueno, si no tienen ninguna duda hasta acá, les abro los breakout rooms y bueno, los dejo 15 minutos para que trabajen en esto. Yo tengo una duda chiquita de qué es el LM que pones en los modelos, que no sé si me lo perdí. Esto, LM significa Linear Model, es una función que te hace un ajuste lineal dadas dos variables. Uno en función del otro, ok. O sea, acá lo que vos le estás diciendo es x en función de y, haceme un ajuste lineal. X e y, para que esto ande, tienen que estar definidos. O sea, ¿qué quiere decir? Fíjate, en esto que estoy haciendo yo, x e y son variables que yo si acá le pregunto a R qué es x, me da un montón de datos, ¿no? De numeritos.
tiene otra forma de usarlo esto en el cual vos le podés dar un dataset, ¿no? Vos le podrías poner acá un data igual, no sé, dataset, y acá pones directamente los nombres de las variables del dataset. Pero en definitiva es una fórmula de las variables que estás queriendo usar, y esto calcula, un poco lo que intenté mostrar es que esto calcula para este caso lo mismo que hacer esta cuentita. Después tiene más opciones, porque se le pueden poner distinto peso a cada uno de los numeritos que tenés, por ejemplo, si son mediciones con error y cosas así, más complicado, más avanzado. No importa. Ok, gracias. ¿Algo más? No, por ahora no. Vamos a ponerle pausa a grabar.